Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 15 de mayo de 2013. En nuestra mesa de trabajo está hoy Javier González Méndez, es periodista. ¿Qué tal, don Javier? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Gaspar Barrón, también periodista. ¿Qué tal, don Gaspar? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por tu invitación una vez más a esta bitácora. Encantado Gracias. de que esté aquí. Antonio Platas Tasende es decano del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña y presidente del Consejo Galego de Abogacía. ¿Qué tal, don Antonio? Buenas noches, Muy bien, bienvenido. y gracias también por la invitación. En la esquina de la mesa, Tomás Fernández Martín, periodista. ¿Qué tal, don Tomás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. De vuelta aquí después de Bien. un corto paréntesis. Estábamos hablando antes de empezar el programa, hoy es el Día Internacional de la Familia y que realmente en la Bitácora somos ya una gran familia, ¿no? Hablemos de la familia, que efectivamente es la célula más importante de la sociedad. Parece que la familia está en crisis debido pues, a las nuevas y modernas maneras de vivir. Ya no se estila casi la familia realizando la comida juntos, cenando juntos, unos entran, otros salen, pero debido muchas veces a eso, ¿no? a que turnos distintos de universidad, turnos distintos de trabajo, etcétera, etcétera. Javier. Sí, sobre todo además ahora en los tiempos que corren, que estamos viviendo, pues todo se le pone en contra, porque bueno, lo que llamamos finalmente la fuga de cerebros no es más que personas, chicos, jóvenes, que van a dejar de convivir con sus hermanos o con sus padres o con sus primos, etcétera, durante 3, 4, 5 años, el tiempo que tarde esto en recuperarse. En fin, todas las circunstancias, yo creo que incluso el tsunami de la crisis está barriendo el concepto de vida familiar, porque se sabe que en tiempo de apuros mantenerse unidos es más complicado. Hay crisis internas en la familia desde el punto de vista psicológico, es decir, estamos en un momento en que la familia tiene que defenderse contra viento y marea, ¿no? Por una parte eso, pero por otra también pues causa el efecto contrario, no más arraigo, puesto que a los abuelos se los trae a casa, sí, o se los tiene en casa, bueno, de alguna manera. Es una trinchera, en efecto. Don Tomás, realmente refiriéndonos a las instituciones, ¿está la familia debidamente protegida? La familia, pienso yo, necesita mucha más protección por parte de las administraciones públicas y sobre todo en estos tiempos en que está siendo la familia el gran colchón de la crisis. Al final es un poco donde los hijos en paro recurren a los padres o a los abuelos para no solo por cuestiones económicas, sino también de ayuda, llevar los niños, cuidar de... Es decir, la familia está solventando muchos problemas de este tipo y de dependencia, por ejemplo, que es un tema importantísimo lo de la dependencia. No obstante, a mí me parece que la principal actuación que en este momento, en nuestro panorama social español, una gran demanda de las familias es la conciliación familia y trabajo. Todas las ayudas que puedan venir en ese sentido siempre serán pocas, entre otras cosas porque será una ayuda importantísima para superar o por lo menos paliar la crisis demográfica terrible que padecemos. Así es. Y parece que no sé, que esta manera de vivir nos sorprendió a todos, ¿no? El hecho de tener que dejar por ahí a los niños, trabajar el hombre, trabajar la mujer. Sí, eso es una... Pero voy a ir sí, en línea con lo que Tomás Fernández decía de familia y trabajo. Y quiero recordar al presidente de AMA, a Diego Murillo, que es la mutua de los profesionales sanitarios, que ha recibido recientemente una medalla de oro, la medalla de oro y brillantes, ofrecida por el Colegio de Médicos y Farmacéuticos de la provincia de La Coruña, un hombre que de una pequeña familia pues hizo un gran proyecto, y ahí está, AMA, una mutua que ha superado los 200 millones de facturación y con unos beneficios este último año de casi 20 millones de euros, tal y como está la crisis. Lo que decía el amigo Tomás Fernández, familia, empleo, empresa, en fin, y eso también es forma
forma parte de lograr lo que es una familia, en este caso una familia empresarial, ¿no? Don Antonio, ¿es importante que haya un día de la familia, un día internacional de la familia? Sí, es muy importante, es la célula esencial de la sociedad. Yo hago unas consideraciones. Primero, apoyo el recuerdo de Diego Murillo, estuve presente en el acto, y es un ejemplo de una gran familia a partir de una persona sola. De una persona, que cree todo ese mundo y que sea pues el que consiguió, ya no estos beneficios, sino esa unión, el concepto de familia que va más allá de la consanguinidad. Yo quiero hacer una reflexión hoy, que es el Día de la Familia, respecto a que a mí me parece que la familia, cuando hay progreso, industrialización, produce disgregación. Es lo que he observado en los últimos 50 años. El efecto de que progresemos, de que vengan las ciudades, de que la mujer se incorpore al trabajo, está produciendo una disgregación de aquel núcleo familiar perfectamente unido a los viejos de la familia, del padre, que se reunían en la fiesta, en su festividad, en el cumpleaños de la madre, en las fiestas patronales. Eso lo he vivido y eso se ha escapado. Se ha escapado con el progreso. Estamos en una época de crisis y ahora yo atisbo que por la vía de la solidaridad de nuevo vamos a unirnos más. La familia, ante esta escasez, estas dificultades, vuelve a unirse otra vez. Vienen los que están fuera, se acercan a los padres, esa pensión que tienen, esa unión, ese ofrecimiento de domicilio, los desahuciados pierden el piso. Yo creo que estamos en una época en que la pobreza une y la modernidad y el progreso disgrega. Quizás sea una apreciación equivocada, pero lo dejo caer. Yo quería precisamente decir eso, aunque lo he dicho mucho peor que usted. Pero sí es cierto, quizá el progreso nos pilló sin estar preparados y sin estar bueno, pues preparados para ello, ¿no? Por eso hemos tenido que dejar los niños por ahí, la mujer trabajar. Pero bueno, yo no quiero de ninguna manera dejar aquí el pozo de que la mujer es culpable, como he leído en algún lado, de pues que como se ha ido a trabajar, como hemos estudiado y como hemos querido ser, pues conseguir la igualdad y demás, pues que, bueno, pues me vayan a decir que he dicho esto y que no, ni muchísimo menos. Sí, don Tomás, y vamos ya con otro tema. En esa línea un poco anterior, es decir, hemos vaciado los hogares con la salida de hombre y mujer a trabajar, e insisto en que con todo derecho, sí, cada cual, hemos vaciado los hogares y apenas los hemos llenado con nada. Entonces los niños, los hijos llegan a casa, no hay nadie, quien controla estudios, quien educa la tele, etcétera, televisión, etcétera, sí, ordenador. Es decir. Sí, no lo teníamos previsto, en definitiva, no teníamos, digamos, un plan de acción anterior, ¿no? Magdalena, permíteme un inciso. Las tecnologías tienen esta gran ventaja. Al final de la bitácora de hoy, creo que podemos aportar algunos datos sobre lo que fue noticia hace unos meses, las fotos de Feijóo con Dorado. Tenemos datos para asegurar que antes de finalizar la bitácora de hoy vamos a facilitar bueno, no sé, vamos a calentar motores porque hay algo que contar y que vamos a dar en exclusiva en la bitácora. Podíamos decirlo en 5 minutos, pero no, vamos a cebar un poco, lo vamos, ¿no?, a dejar para el final, sí, porque bueno, va a merecer la pena, va a merecer la pena. Pues muy bien ese cebo, y continuamos con los temas de la noche. Que Rajoy tuvo una reunión con los varones de las diferentes regiones para pedirles apoyo, y bueno, pues algo que está levantando ampollas precisamente es lo que se llama, ¿cómo es?, el déficit diferenciado. No están de acuerdo, por ejemplo, las comunidades autónomas que sí han cumplido con el objetivo de déficit, por ejemplo, Galicia, con que ahora pues a Cataluña se les dé el consentimiento de llegar al, como mínimo, al 2%, que dijo Montoro el otro día. Feijóo, nuestro presidente, ha dicho que, bueno, de alguna manera, las comunidades que sí hemos cumplido, que sí tenemos que tener alguna ventaja. Oímos sus palabras. Que las comunidades que cumplimos necesitamos también que el hecho de la generosidad para las que no cumplen no perjudique a las que cumplimos. Por lo tanto, si hay generosidad para el cumplimiento del déficit, tiene que haber generosidad para determinados fondos estatales
que tengan prioridad aquellas comunidades que estamos cumpliendo el déficit y que no estamos siendo un problema para los cumplimientos del déficit público del Estado. Bueno, pues Galicia, La Rioja, Extremadura, Madrid, no están de acuerdo con esto. Si hemos hecho los deberes y nos hemos apretado el cinturón y hemos hecho recortes y demás, pues ahora, ala, los que tienen embajadas se llevan el dinero, pues ahora hay que ser solidarios, excesivamente solidarios con ellos. Sí, ese ahora es muy significativo. Lo que pasa es que hay que en fin, ir un poco más allá en la historia y analizar los hechos. El tema de la convivencia entre comunidades autónomas está basado en el principio de solidaridad. O sea, estar a las buenas, a las duras y a las maduras. Durante mucho tiempo Galicia ha sido comunidad receptora y todos estábamos contentos, ¿no? Y yo creo que en muchos casos había motivos para otras comunidades autónomas que no eran receptoras, que estaban aportando más al Estado que el resto. Pero una cosa es ser pobre y otra cosa es ser rico de quejarse y malgastar. Y apelábamos al principio de solidaridad. Entonces, dos cuestiones fundamentales. Una, que el tema del techo de déficit público y deuda es un imperativo constitucional desde hace un año. Por cierto, no estaba Rajoy en el gobierno, estaba el señor Zapatero. En aquel famoso agosto. Y Zapatero convenció al señor Rubalcaba porque le dijo una noche, el día anterior a reunirse con Rajoy, que había llegado a un acuerdo con Rajoy y Rubalcaba estuvo de acuerdo. A partir de ese momento se votó en el Congreso de los Diputados. Por cierto, defendió también la misma tesis Durán Lleida, en fin, portavoz de CiU, y aceptó, en efecto, un techo de déficit. Pero ahora, hablamos de otra cosa ahora. Todo está interrelacionado. Entonces, por un lado, nos encontramos que los catalanes, en efecto, se han pasado a 3 pueblos en el gasto, no están cumpliendo con los temas de déficit, se han equivocado, pero una cosa es que un gobierno haga mal las cosas y otra cosa es que el Estado de un gobierno, de una comunidad autónoma, castigue a todo un pueblo catalán de 7,5 millones por los errores cometidos por sus gobernantes. Pues que voten otra cosa. No, yo lo siento, yo creo que el principio de solidaridad hay que extenderlo a los ciudadanos, no a los gobiernos. Es que yo creo que ahí detrás hay algo que tiene que ver con la soberanía. Si se equivocan los gobiernos, los catalanes tendrán que rectificarlo en cuanto puedan, pero evidentemente no vamos a castigar a los catalanes, al pueblo, a los ciudadanos catalanes, porque no hayan hecho los deberes sus gobernantes. A mí lo que me molesta es que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy Brey, se reúna con Artur Mas, que no sepamos nada de los contenidos y se haya acordado algo de esto con tal de dar un pasito para atrás en la cuestión de la soberanía. Don Gaspar. Bueno, lo que ha dicho don Javier González, no cabe duda que lo comparto, pero yo me voy a quedar con otra cara de esta noticia, y es que entre los varones populares se ha tenido mucho interés en conocer cuál es el posicionamiento de Alberto Núñez Feijóo. Hay crisis en el Partido Popular, crisis interna, y este enfrentamiento, puedo asegurarte, que va a marcar la pauta lo que diga el presidente gallego. Un presidente que es un verso suelto en el Partido Popular, que por mucho hay que entender un poco ese lenguaje verbal. Ya dijo aquí que no tenía familia, que no pertenecía a ninguna familia, usted lo dijo aquí. Exactamente, y estamos pendientes de que venga un día a la bitácora, por lo cual ya aprovecho para decirlo aquí públicamente. El caso es que para mí el posicionamiento de Feijóo en esta historia del déficit es fundamental. Porque lo que sí tenemos que tener claro es que tampoco es cuestión de que paguen justos por pecadores. Pero la responsabilidad, la verdadera responsabilidad la tiene el gobierno central, que es el que tiene que decir esto tiene que hacerse así, o esto tiene... No me sirve lo que van a decir, y veréis cómo será titulares, que esto ya venía un poco, era una herencia otra vez de Zapatero. No me sirve eso. Claro que no, claro que no. Don Tomás. Pues yo, en principio, yo no soy muy amigo y partidario de los versos sueltos. Creo que hay una especie de disciplina de partido y de solidaridad de partido donde los versos sueltos... Una cosa es lealtad y otra cosa es poder decir lo que uno piensa. Y Alberto Núñez Feijóo lo hace. En este caso,
y en un tema de... Viene digamos, ya con lo de aquello del relato, ¿no? Claro. Que tuvo y otros muchos desmarques. Otros anteriores. muchos, sí, sí, sí. Pero Pero mire cómo le contestaron enseguida, lo de que no teníamos relato, que teníamos proyectos, Que etcétera, teníamos etcétera. proyectos. Que sé que son anécdotas, pero bueno. Pero en estos temas, diríamos, de financiación autonómica, es decir, de un tema muy vital para las comunidades autónomas, me parece muy bien, vamos, necesario, y se lo hemos reclamado siempre, que los presidentes defiendan los intereses de su comunidad. O sea, están actuando en cumplimiento de sus funciones. Y en este tema, pues me parece lógico y que, por lo tanto, que los varones se rebelen, pues es normal, no es un síntoma de desgobierno. Claro, es un síntoma de que cada comunidad defiende sus puntos de vista, que evidentemente son muy diferentes entre las 17 existentes. Sobre todo si esa comunidad ha tenido que apretarse el cinturón, como Dicho decimos. lo cual, es decir, creo que a las comunidades autónomas no se les puede pedir solo generosidad. Hay que ofrecerles pues, con sistemas justos y equitativos en toda esta cuestión. Por lo tanto, no es, como digo, una señal de desgobierno, sino además de defensa de la propia sentido de su cargo y de la institución o de la comunidad a la que representa. Una pregunta. Dicho lo cual, aquí, dime. ¿quién más chantajea es quien más gana? Vamos a ver. Yo, por ejemplo, no soy contrario a esto del déficit a la carta. En principio, no soy contrario a este déficit según necesidades, porque las necesidades son distintas y los puntos de partida muy distintos. Por ejemplo, no es lo mismo una comunidad como Galicia y un presidente como el señor Núñez Feijóo, que asume el poder en 2009 y que se pone manos a la obra, también es cierto, ¿no?, que una comunidad que se hace cargo del poder 2 años y pico después, cuando la crisis es totalmente distinta, mucho mayor. Y no es lo mismo las herencias recibidas, no es lo mismo una comunidad como Galicia, donde la burbuja inmobiliaria no tuvo mayor repercusión y por lo tanto la herencia no fue mala o catastrófica, vamos a decirlo así, y otras comunidades como Cataluña, que recibe el tripartito, Valencia, del amigo famoso Paco Camps, que fue un desastre de gestión. Por lo tanto, necesidades distintas, diríamos, puntos de partida distintas y tratamiento un poco distinto. El problema es... Bueno, ya, y termino, déjeme porque no me... llegar a un punto de partida solidario. Luego sigue, que don Antonio, que ya que don Tomás no contestó a mi pregunta, que no quede en el aire, contéstemela usted. ¿Quién más chantajea es el que más gana? Probablemente por el carácter que tiene. Es que tenemos que hablar sí. Claro, y tenemos que, pues le hablaré. Tener empatía también con el sentir popular. Le hablaré claro, que siempre puede conllevar el equivocarse, es una opinión personal. Sí. Probablemente tenga usted razón que quien más llora más mama, y que ahora Cataluña, dirigida por Artur Mas, está jugando al gato y al ratón con el señor Rajoy, y yo no entiendo a Rajoy. Por eso yo aplaudo la postura del varón, si quieren llamarle, de la comunidad de gallego, de Núñez Feijóo. Me parece que tiene una posición de valentía, pero yo voy más allá de él. Entre la lealtad a su presidente del partido del gobierno y la comunidad autónoma gallega, estamos ante los gallegos. Claro. Cuando Galicia recibe a lo largo de estos últimos años y cumple con el déficit, es porque hemos tenido carencias, hemos tenido que soportar restricciones. No se llega a cumplir con el déficit sin que a Galicia le tenga que, sin que los gallegos tengamos que soportar esas carencias. Y ahora vamos a Cataluña. Sí, pero ahora vamos a Cataluña y a mí me parece y me merece mucho respeto los catalanes, pero cuando pienso, no solo en las embajadas, no solo en las embajadas, en todo el dinero que se llevaron por ahí, en los centenares de asociaciones que perviven con subvenciones como en Andalucía para luego votar. Yo tengo que decir que el pueblo catalán tiene que sentir, aunque lo lamento por ellos, tiene que sentir que todo esto se debe a quien le gobierna y que lo sienta en el marco de un par de años como lo sentimos aquí. Esta es la solidaridad. Si a mí me vino un sarpullido, que le venga a ellos también. Que despierten, hay que decirles, ¿no?, a los catalanes, claro. Quiero decir muy brevemente, además creo que cuanto más breves seamos mejor, porque así podemos dar más opiniones al respecto. Muy bien, todo tiene que rematarse. Primero, si estamos en España, si España se ha convertido en un estado infantil,
de recreo, me parece muy bien, y entonces practicamos el premio y el castigo. Me parece muy bien, como usted se ha portado mal, le castigo, usted se ha portado bien, le premio. A mí todo esto me parece infantil y de patio de colegio. Y segundo, no entiendo a un país que se está quejando permanentemente porque Europa le acusa de no haber hecho sus deberes y haber sido un mal chico y que nos estén castigando permanentemente con el látigo de Bruselas y de Berlín, y que ahora una parte de este pueblo, en el caso gallego o en el caso de las comunidades que son tan buenas, que han cumplido con sus obligaciones fiscales o de recaudación, etcétera, y de gasto, ahora quieran practicar lo mismo, es decir, que se castigue a los malos y que se premie a los buenos. Es que esto no funciona así. Óigame, pero dígaselo usted a los catalanes. Es que esto es más serio que todo esto. Pero mire usted, catalanes hay 7,5 millones. Pero que cumplan con el 1,2 como el resto. Catalanes hay 7,5 millones. No podemos castigar a 7,5 millones de personas. ¿A quién votan? ¿A quién votan? Óigame. Pues se habrán equivocado como, es que somos como aquí culpables. podemos habernos equivocado muchas veces. Oiga, llevan equivocándose mucho tiempo. Pero yo creo que un Estado que se convierta, insisto, en un colegio de niños pequeños en el que el profesor castigue y premie, a mí me parece francamente ridículo en el siglo XXI. Pero pues yo lo que no quiero es que en Galicia tengamos que apretarnos el cinturón, tengamos que eliminar profesores, tengamos que eliminar pequeñas subvenciones a gentes que cuidan a los enfermos de SIDA para que los catalanes tengan embajadas, los organismos que decía don Antonio Platas, y que sigan malgastando y llevándose el dinero fuera. Yo apuesto por vivir en un país más serio. Bueno, pues yo también apuesto por eso, por lo tanto que cumplan con el 1,2 como todo el mundo, como se nos dijo. Bueno, pues parece ser que de Europa nos dicen que hay que hacer nuevas reformas, continuamos con las reformas, que en este caso lo del contrato único que debería establecerse en España fue, bueno, pues otra ocurrencia, ¿no?, por parte de Europa, que en vista de que han reaccionado en contra todos los parlamentarios, parece que lo han corregido y ha dicho este señor que había sido simplemente una sugerencia o una opción, pero que nada en serio. ¿Quién nos explica qué es el contrato único y cómo afecta a los trabajadores? Don Tomás, por ejemplo, usted, ¿qué es el contrato único? Pues yo me imagino que por otra parte está defendido por algunos, sí. Lo defiende por ejemplo UPyD, que fue en el Parlamento los únicos que decían que sí, que lo habían ya propuesto. Parece que en España tenemos como 40 y tantos modelos de contrato. ¿Qué es el contrato único? Un contrato único me imagino que será un único formato de contratación de las empresas con los trabajadores, y no como que responda, digamos, a un único modelo, a un mismo modelo. ¿Cómo afecta negativamente? ¿Por qué se dice porque no? Falta flexibilidad para las empresas. O sea, la empresa, pienso yo, en la mentalidad de un empresario que se piensa, que se dispone a invertir, a ampliar negocio, siempre piensa en la flexibilidad que va a tener laboral con la plantilla. Porque puede ser que ese negocio no le vaya, ¿no? Ese negocio no le vaya, y entonces pues necesiten ver de los 40 empleados que incorporó, pues que realmente con 20 le valgan. Entonces tener esa posibilidad de dimensionar la plantilla a las necesidades y a las conveniencias poder contratar y despedir según las necesidades. Según las necesidades. Pienso que eso es lógico, además, en el planteamiento de un poco de todo empresario, de todo emprendedor en estas épocas de crisis. A mí el problema, punto uno, no sé por qué la ministra de Empleo dijo que era contrario a la teoría constitucional. Sí, vamos a oírla precisamente porque la ministra Fátima Báñez ha dicho que es inconstitucional, y por otra parte la portavoz de los socialistas pide explicaciones de a ver en qué lugares está implementado ese tipo de contrato y también los resultados. Lo oímos. Pues nosotros ya valoramos en su día ese tipo de contrato en la legislación española, y es un tipo de contrato que no entra dentro de lo que la doctrina constitucional dice para nuestro país. Lo valoramos en su día y sin embargo pusimos en marcha otra serie de contratos que, como digo, están funcionando porque están ganando, estamos superando la temporalidad y estamos ganando en superación de dualidad, con 3 puntos menos de temporalidad en un año muy difícil de crisis como ha sido el año 2012. Por tanto, quiero decir además que el comisario ha hecho simplemente una reflexión
y la ha puesto sobre la mesa. No es una recomendación oficial de la Comisión Europea. Les estaba diciendo que, en primer lugar, realmente lo verdaderamente importante en nuestro país es buscar cambios en la política económica que puedan generar crecimiento, y generando crecimiento económico podremos frenar la destrucción de empleo y la creación de puestos de trabajo. Esto es lo verdaderamente importante. Por lo tanto, en relación a la opinión o propuesta manifestada ayer por el comisario europeo, quisiera decir en primer lugar que nos debe explicar en qué países de la Unión Europea se ha puesto en marcha un contrato como el que él propone, un contrato único. Si se ha puesto en marcha en cuántos países, creo que ninguno, pero si se ha puesto en marcha, si él lo dice, que nos diga con qué resultados, y apelar también a que las afirmaciones o recomendaciones hechas por un comisario deben ir avaladas por la responsabilidad del puesto que ocupa. En todo caso, es una propuesta que ya ha sido discutida, se ha puesto en marcha, se ha puesto encima de la mesa en varias ocasiones. Le tiene muy enfadado estas declaraciones. Es que lo mínimo que se le puede pedir a un político, sea ministro o sea portavoz de un gobierno, es que tengan un mínimo de inquietud y se enteren de las cosas antes de hablar. Porque ni hay ningún dato que permita plantearse la tesis de que sea inconstitucional el contrato único, y desde luego yo creo que hay por lo menos 2 países en la gran Europa, pero desde luego uno seguro. Austria lleva con contrato único hace años. Y Finlandia creo que también está incorporada. Y lo único que han analizado estas polis, no le digo a usted nada las declaraciones de los secretarios generales de las centrales sindicales. Claro, es que le han dicho a los españoles, mire usted, hay una quimioterapia que se llama contrato único para el tema de laboral, que va a matar a los españoles y los va a dejar auténticamente, vamos, destrozados. Claro, Austria es el país que tiene la tasa de paro más baja de toda Europa, 4,5%, ya quisiera yo tener en España el doble. ¿Qué ocurre? Que en Austria todo empieza después de la Segunda Guerra Mundial. Y en Austria, desde la Segunda Guerra Mundial, los sindicatos y la patronal austríaca se pusieron de acuerdo para mantener relaciones intensas, permanentes y leales. Y han creado un marco de protección laboral en el cual ofrecen a los empresarios y a los trabajadores flexibilidad, pero seguridad. ¿Qué es lo que falta en España? En España o se apuesta por la seguridad o se apuesta por la flexibilidad. ¿Y cómo es? En Austria despedir a una persona... ¿Flexibilidad con seguridad? Sí, ahora se lo explico. En Austria despedir a una persona no cuesta nada. Ni un duro. Porque los austríacos están siempre, constantemente, en sus nóminas, dejan un 1, y pico % que va a un fondo común con de naturaleza terminalista. Es decir, paga las indemnizaciones y paga salarios de parado. Que es lo que no ocurre en países mediterráneos. Se habló también de hacer esto aquí, ¿no? Han pensado todo esto, pero claro, incorporarlo aquí es muy difícil porque aquí no hay tradición de diálogo entre sindicatos y patronal. Porque todo esto requiere un marco sociológico entre patronal y sindicatos que permitiese ese doble juego. Por un lado, flexibilidad, con lo cual las empresas se lanzarían con mucha más valentía a crecer económicamente, pero por otro lado el trabajador no se queda débil o frágil en su vida. Está asegurado por un principio básico que además está firmado, insisto, por sindicatos y patronales. Y luego otra cuestión fundamental. En España tenemos el 26,5% de fracaso escolar. En Austria, en un país donde impera el contrato único, tienen el 8,3% de fracaso escolar. Es imposible plantearse una política de empleo a medio y largo plazo si estos señores, en vez de hablarnos de los numeritos presentes y de actualidad, son incapaces de crear una transabilidad entre todos los ministerios para hacer una política de empleo integral. Bueno. Es imposible crear empleo si los chavales dejan los estudios a los 14 años, es imposible crear empleo.
Necesitamos más personas de Estado, más estadistas, ¿no? Don Tomás, que le quitamos la palabra. Sí, no, de acuerdo con lo que también decía Javier, que hay pocos ejemplos. El caso austríaco es el que normalmente se invoca, y es cierto que aquí no hay esa cultura, vieja cultura, además, incluso la situación económica y laboral es muy distinta. No, pero la cosa es que eso, oírselo a la portavoz del partido mayoritario de la oposición, es que es de echarse a temblar. ¿En manos de quién estamos? Una señora que es portavoz del Partido Socialista Obrero Español en España no sabe que en Austria hay contrato único. Es que ya está bien. O miente o es tonta. Luego, además, yo diría una cosa. No sé, me da la impresión que también aquí las instituciones comunitarias se están pasando un poco de lo que debería ser su función. Me explico. Es decir, te pueden exigir cumplir los topes de déficit, ¿no? Porque han aportado su dinero, se ha firmado un memorándum de actuación y pueden exigir. Ahora, ¿cómo yo voy a llegar? ¿Cómo yo voy a llegar a cumplir ese objetivo? Eso es un tema de pura decisión de los respectivos gobiernos nacionales. O sea, ella puede marcar los grandes. Ahora, si tengo que cambiar la ley electoral, si tengo que cambiar la reforma laboral, eso es una cuestión que ha de decidir el propio gobierno. Pero usted me va a poder pedir como van cuentas, dando ideas y esas ideas luego se concretan. O no se concretan. Ahora mismo sobre se han concretado. Sobre este tema dijo Mariano Rajoy que ni a favor ni en contra se iba a tocar esto. Bueno, que veremos a ver lo que pasa también. Veremos a ver, pero bueno, porque el hecho es que la voluntad a veces son del también gobierno, globos sonda que se lanzan a ver... Que la voluntad del gobierno es no tocar la reforma laboral. Don Gaspar. Pues vamos a ver, ni Fátima Báñez ni la socialista, la portavoz Soraya, me merecen ningún tipo de credibilidad en sus manifestaciones. Primero, lo de Fátima Báñez, que si ya lo presentaron, no sabía ni lo que estaba diciendo, pero vamos a otro apartado. Cuando Soraya, la portavoz socialista, habla de ese comisario europeo, se olvida decir que ese comisario europeo es socialista y que ese comisario europeo ha logrado poner de acuerdo lo que parecía imposible en este país, sindicatos y gobierno. O sea, todo el mundo ha estado de acuerdo en que esto no tiene sentido. Pero con relación al contrato único, yo ayer hablaba con un empresario y me decía que es que los empresarios ya estamos usando ese tipo de contrato con rotaciones de trabajadores. En realidad ya lo estamos haciendo. Y se unió a la conversación un sindicalista y planteó la solución, y yo la voy a transmitir, y la apunté para no olvidarme de nada. La solución es simple, me dijo Amilito: contratación sí, indefinida, protegida y con derechos. Ese es el contrato único, que además es el que quiso decir, el que pronunció, el que citó el socialista. ¿Has dicho con igualdad de derechos? Sí, así mismo. Esas filosofías no lo aceptan en Europa. Y tienen razón, en mi opinión, porque ellos en Europa lo que hacen es... Contrato único sí, todos indefinidos, protegidos y con derechos. En Europa el mayor número, bueno, en los países pero que los aplican, derechos como él enunciaba antes, ¿no? No, pero no, hay uno más, que me había olvidado y es fundamental para este apartado. Es decir, en Europa un señor es un ser que tiene el derecho de contrato único, pero ¿qué ocurre? Que cada año le aplican 2 días más, dos días más por año trabajado, va aumentando paulatinamente, con lo cual sí se hace una cierta justicia. No es lo mismo despedir a una persona que lleva 30 años en una empresa que despedir a una persona que lleva 5. Ya. O sea, se va creando cierta antigüedad a medida que... parte de un indefinidos, protegidos y con derechos. Esto es lo que quiso decir László Andor. Y la otra que dijo el comisario europeo, no, es un compañero tuyo. Bueno, quizás es más populista, ¿no? Las expresiones, precisamente, las reivindicaciones de la señora Rodríguez. Don Antonio. Es un problema que, como vieron por los que me precedieron, verdaderamente complicado, porque estamos en presencia de un contrato, quieras o no, bilateral, pero protegido desde el Estado en cuanto a la parte débil que es el trabajador. Me explico. Son contratos bilaterales entre un empresario individual o societario, una empresa, y un trabajador determinado que presta sus servicios. En principio, ahí debe imperar la libertad de contratación. Y por consiguiente, a mí el contrato único se me resiente cuando hablo como jurista o como persona que entiendo que en el contrato bilateral se inicia con unos pactos en donde hay plena libertad.
Sobre esto incide el Estado y sobre todo los sindicatos. Y es que como hay una parte débil, que es el trabajador, que le obligan a firmar, a hacer un contrato de 2 meses nada más, o de 1 mes, o un contrato inicial, pues hay que protegerlo. En este nivel de protección los sindicatos últimamente han llegado a parámetros verdaderamente importantes de protección, de forma que qué dificultades hay para una persona que lleva 20 o 30 años trabajando, que pierde a veces estímulos, que está cerca de su jubilación, ya no importa, porque tengo más derechos que el jefe, he oído yo. A mí no me echa nadie de aquí, porque claro, ahí es donde se resiente el que no existe una flexibilización. Y estoy de acuerdo con Javier, que me parece que estuvo muy acertado. En la línea de conciliación entre la flexibilización y la seguridad está el quiz, y esto es tan difícil que yo no me pronuncio, solo tengo que decir que a mí lo que dice la ministra en cuanto a que es inconstitucional, de ninguna manera si hay una directiva, que es una legislación que es europea. No me hable de constitucional, ¿eh? Sí, que no tenía razón en lo que decía. Claro. Pero bueno, sí es cierto que la flexibilización, eso pues puede propiciar efectivamente que el empleo, ¿no? Yo hablo, por ejemplo, por mí. Si no tuviera tantos problemas para contratar a una persona y poder despedirla a lo mejor dentro de 1 mes, 2 meses o 3 meses, pues bueno, seguramente contrataría más. Quería apuntar un poco... Pero muy breve, porque vamos con otro tema. Vamos con otro tema ya. La conexión de que hablaba Javier antes de crecimiento económico y sistema educativo. Es fundamental. Ha pasado estos días por España, por Madrid, este profesor Hanusek, experto en evaluación educativa, y ha dicho lo siguiente, entre otras muchas cosas. Si España mejorase 25 puntos sus resultados en PISA, ello supondría mejorar anualmente su crecimiento económico un 0,47% anual. Qué interesante. Solo quiero aclarar una cosa porque puede quedar una duda, muy rápido. Adelante. Es decir, cuando hablo de las declaraciones que ha hecho la portavoz del Partido Socialista Obrero Español, añado una cuestión. Es decir, esta mujer, aún en el caso de que no sepa que hay países en los que hay contrato único, aún en ese caso, lo que me llama poderosamente la atención es que una mujer que vive en un país en el que hay 6.200.000 parados, que es el 27%, una cifra tercermundista dentro del panorama europeo, no se dé cuenta de que en el caso de España hay problemas endémicos que producen este paro, porque el paro español siempre ha sido muy elevado, como hay gente que tiene el colesterol muy alto. Y por consiguiente aquí hay que aplicar medidas extraordinarias, diferentes incluso a las de otros países, para intentar salir de una enfermedad. Lo importante es trabajar, efectivamente, lo importante es trabajar. Bien, pues vamos con otro tema. 105 millones de déficit tiene... Cerró Televisión Española con 105 millones de pérdidas. Aún así, piensa gastarse más de 1 millón de euros en la contratación de un avión y 3 helicópteros con vistas a cubrir eventos como los maratones, Vuelta Ciclista y demás. ¿Cómo lo ven ustedes, don Gaspar? Bueno, yo es que todo lo que sea invertir... Esto de entrada supera los 2 millones, ¿eh? 2 millones, sí. Lo supera, vamos a ir más allá. Pero me hace gracia porque hablan de la Vuelta Ciclista. Yo que he seguido durante 5 años la Vuelta Ciclista y he ido en helicóptero, sé la importancia que tiene y sé que esto es un despilfarro porque hay muchas fórmulas. Que lo privaticen, esto, claro, que lo privaticen, esto es tirar el dinero. Es que no tenemos dinero ahora para esto. Pero pasa que vete tú a saber lo que hay por aquí detrás, ¿no? O sea, que yo creo que peor me lo pone. Claro, es que para mí esa es la historia. Esto es una locura que no creo que al final se llegue a... Sí, parece llevar. Que sí, que está ya preparado el concurso y todo. Está preparado el concurso, pero creo que hay ahí ya algún consejero de televisión que, bueno, es lo último que conozco. Que esto es para 2 años, ¿no? Sí, que es para 2 años y después prorrogable. Revisable efectivamente. Sí. Es una locura. Desde luego, por estos millones de pesetas, la bitácora hace ese seguimiento. Vamos, se lo hace usted, la Vuelta Ciclista y lo que haya que hacer. No tengas duda, seguro que sí. No tengas duda. Sí. Es una locura. Es gastar el dinero porque uno no lo ha trabajado. Así de sencillo. Claro. Esa es la historia. Como no es de nadie. Al no ser de nadie, te vas con contratos de este estilo porque no. Y además que es una locura, es un despropósito. Los que estamos en medios de comunicación sabemos lo que cuesta hacer una producción y sabemos que pensar en ese dinero es que es imposible de recuperar.
en Televisión Española, imposible, ni tienen tampoco posibilidad de vender nada para poder decir amortizo esta inversión. No tiene sentido. Espero que no se haga, ¿eh? Don Antonio, ¿cómo lo ve usted? Yo apoyo absolutamente el término locura, pero claro, cuando el dinero no es de uno, decir perdimos 105 millones o perdimos 108, no tiene trascendencia. Claro. Y llego a más, estamos hablando sin mantenimiento, porque un avión tiene un mantenimiento, un equipo de... Bien, me parece una auténtica locura para un evento deportivo, para tal, pero bueno, si todo el mundo quiere tener un avión y lo paga el Estado, sí. Me apunto. Además, yo que soy profano en la materia, ¿Usted cómo lo ve? solo tengo una duda. Es decir, realmente por 2 millones de euros se compran 3 helicópteros y un avión que vuelen. Es alquiler. Yo tengo dudas de que vuelen, pero vamos. Pero no es alquiler, no es comprado. Si es comprado, ¿dónde venden aviones es que es alquiler por un plazo de 2 años. Sí. Ah, bien, bueno, sí. Parece una locura, en efecto. Locura también, ¿no? Ahora hay unos aparatos teledirigidos que hacen imágenes increíbles y cuestan 4 duros. Ya, lo que pasa que no se está haciendo prácticamente Hombre, todo yo así les voy ahora. a dar una idea, sí. ahora mismo, y además que la tomen en Se consideración. lo mandamos a Echenique volando. Sí, vamos a ver, la Dirección General de Tráfico tiene unos helicópteros que son los cazamultas. Sí. De la misma manera los que están... Pegaso, ¿no? Sí, sí ahora tienen uno nuevo. Yo volé el otro día en uno, por eso estoy hablando, me acordé. Es lo mejor que pueden hacer. Se llama Bernardo el jefe. Efectivamente. ¿Verdad? Sí, ahí está, don Bernardo, el capitán Cortijo. Pero es que ahora está haciendo grandes reportajes. Es amigo de Tarrío, por cierto. Sí, es un tertuliano del cowboy. Aparatos de estos, helicópteros de este tamaño, con cámara incorporada, con una alta tecnología. Claro. Muchísimo más barato. ¿Pero cómo? No, el helicóptero de la... y además es que se acerca absoluta... Puede hacer lo que quiera, lo que no puede hacer el helicóptero. Desde una altura importante captan el número de teléfono de una persona. O sea, bueno, el número pues que va vamos marcando, a pedir que se pongan de acuerdo con... ¿no? Y de esta manera igual rentabilizan la cosa. Claro, es que mientras van haciendo el seguimiento, de hecho la Guardia Civil de Tráfico es una de las principales ayudas en la Vuelta Ciclista a España. Claro. No habría Vuelta Ciclista sin la Guardia Civil. Bueno, pues que graben ya en 2 sentidos para... Ya está, solucionado, el mismo coste y es cuestión de poner otra cámara. Yo como no soy conspirativo. Bueno, don Tomás, como es el creador, el ideólogo de la televisión gallega, pues bueno, seguramente quiere más aviones. No. Yo lo que no soy es conspirativo, ni ver terceras intenciones, ni cuartas detrás, lo siento, pero no soy. Nada más vemos que hay 105 Entonces, millones de ahora, pero ya las verá publicadas. Yo me imagino que los directivos de Televisión Española pues no serán tan absurdos como para comprar material viejo, sino si quieren ponerse al día, comprarán, como todas las televisiones han hecho a lo largo de los años, comprar el material tecnológicamente más avanzado. Por lo tanto, esos helicópteros a lo mejor pueden ir dotados de los últimos instrumentos más modernos del sistema. Punto 2. La televisión es un negocio carísimo. Y eso lo sabe cualquiera de los que está por allí. ¿Por qué no privatizan eso? Está todo, pero ¿qué queda prácticamente por privatizar? Si está todo privatizado. Que no nos cueste. Y ahora se puede privatizar hasta los servicios informativos. Televisión y negocios son antónimos. Bueno, entonces, son antónimos. Yo lo que creo, como creo en una televisión pública, no exclusiva, pero sí de complementaria pero sostenible, del sistema, pero sostenible, evidentemente, que aquí el Partido Socialista la quitó alegremente la publicidad para dársela a unas empresas privadas sin razón aparente. No pueden ser unas empresas privadas y que pagamos las empresas privadas lo que no pagan los... que pagan las empresas de telecomunicaciones. Claro. Bueno, don Tomás, a lo que vamos es a esto. A mí me da igual que sean nuevos que viejos los aviones y los helicópteros. Podemos permitirnos esto. Si estamos haciendo recortes en todo, pues óigame, en televisión también. Y Televisión Española ha hecho muchísimos recortes. Pues que haga más, pero que haga más. Entre otras cosas porque tiene un tope económico y un tope presupuestario. Yo soy partidario de la televisión pública como complemento del sistema, pero de una televisión competitiva y que se vea. Porque si no, lo que estamos haciendo es una televisión de sillones vacíos. Bueno. Es decir, perdiendo el dinero poco o mucho que tengamos en ella. Quiero añadir algo, y sé que me lo van a permitir. ¿Quién ha hablado aquí de que, en virtud de la utilización de ese avión y de esos helicópteros, se va a producir unos ingresos en vía de anuncios o tal que compensen?
porque yo creo que yo, si soy director de televisión, Tomás, yo haré ese gasto en función de que mejoro la calidad cara a los espectadores, pero que recaudo en virtud de eso, y hay firmas y hay empresas que me dan anuncios y tal. Si este estudio no está hecho, a mí me parece una aventura próxima a la locura. Pero si es que no puede tener... No tiene publicidad. Si no tiene publicidad. Sí, pero Si no pueden hay publicidad, ya es una locura total. Claro. Si quisiera aportar una idea Aporte. del retorno de televisión española. Se la quitaron Es un gratuitamente. retorno en especie, ¿no? Para hacer En favores estos a la momentos, empresa privada. tal cual está el prestigio de este país, tal cual está en la clase política, y en el momento en que se encuentra la corona, etcétera, 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 de verdad que lo único que tenemos como mejor embajador de España en los países, sobre todo suramericanos, es la televisión española, con diferencia, ¿eh? Porque es una buena televisión, al margen de que pueda estar sesgada en informativos, en unos excesivos, ¿no? Pero te voy a decir El una cosa. conjunto de la televisión, de la TVE, es una buena televisión que está bien considerada internacionalmente. Bueno, pues que no tenga estas Y también premios, dejado- no nada nos más cueste morir. este dinero. Nadie Adelante. duda de los morir. profesionales de televisión española, pero el motivo de este invento del alquiler del avión y los helicópteros es la captación de imágenes en movimiento en zonas muy extensas. Esto es una tomadura de pelo. Pero eso Quiero es lo que- decirle a quien corresponda que se ponga en contacto con la bitácora. O sea, que no era necesario, ¿no? Para nada. Para nada. Porque vamos a tener igual vuelta y Pero maratones, pero ¿no? para nada, para nada. Es que hay tecnología de sobra, que no hay que gastar este dinero. Ojo, 2,7 millones de euros masiva, ¿eh? Ya. O sea, estamos hablando Bueno. de casi 4 millones de euros al final de la fiesta. Menos mal que lo compran. Bueno, vamos entonces, Sí, vamos, sí, sí. bueno, Algo vamos, salvo. vamos a dar unas pinceladas sobre la operación Pokémon, que la titular del juego número 1, Pilar de Lara, considera que bueno, cree que el señor Orozco, el alcalde de Lugo, podría haber estado cobrando 2.000 euros mensuales de la concesionaria de la grúa. ¿Qué le parece, don Gaspar? Bueno, a mí este caso me recuerda a los burdeles, porque esto nace en un burdel, Sí. se monta todo en un burdel, al final hay una cantidad de declaraciones encontradas. Yo quiero, y repito, y he dicho en más de una ocasión, quiero la presunción de inocencia, porque... Es ella la que lo dice, es sí, la jueza. que sí, pero aún, por eso... La jueza es Y de acuerdo, basándose en los datos, basándose en las declaraciones y no creo que haya y en la animosidad, documentación. Contra nadie. Pero aquí se han mezclado muchísimas historias, el Pokémon, campeón, no sé qué, están todos entrelazados, y ahí es donde creo, y eso mejor que don Antonio Platas nadie para decirlo, lo difícil que es incluso para un juez con buenas intenciones llegar a saber la verdad. Vale. Yo lo que le quiero Ahí decir me quedo. es que estos especie de tratos, de contratos, de convenios entre las concesionarias de la grúa, de la obra, de tal, se da en muchísimos ayuntamientos. Lo que pasa es que en algunos pues se sabe, y en otros se sospecha, y en otros se van teniendo datos. Don Tomás. Totalmente de acuerdo. Yo ahí plantearía, es decir, este tema de estos procedimientos eternos, larguísimos, que se nutren de rumores o de filtraciones interesadas de no las estamos partes. hablando de eso, parece. Hombre, que no, esto ha sido un rumor que ha corrido por las redes sociales, o que una de las partes, alguno de los abogados, o algo ha tenido interés. No, sé de dónde ha salido. No, que no es eso. Se ha Dice la filtrado jueza, un documento. dice la jueza que es de la documentación incautada. Documentación incautada. Entonces me remito al tema que hablábamos antes de aquí, es la prolongación de los secretos del sumario. Ah, bien. Don Antonio. La prolongación de los secretos del sumario, recojo esa frase, produce realmente deterioro en el enjuiciamiento de una causa. Piensen ustedes, se lo estaba explicando a Tomás antes de entrar, que en una hipótesis que no se va a dar, pues este señor entrara en la cárcel y me llamara su mujer y yo voy a Lugo y de pronto me encuentro que una juez no me dice nada, está declarado el secreto del sumario. Si ya por encima me incomunica a Tomás, es que ni verlo, me encuentro absolutamente indefenso. Si me lo comunica, Tomás me dice, me llevaron, declaré o dije que tenía derecho a no declarar, que es lo lógico,
y no tengo ni idea de qué me... Y yo tengo que estar a veces 8 meses o un año sin poder pedir la libertad por dignidad, porque puedo decir la pido y en qué me baso, si no sé lo que hay. Bien. Esto va ahora a ser superado por la nueva ley de enjuiciamiento criminal, que va a poner unos marcos cronológicos muy tenues, 1 mes o 2 meses como máximo para el fiscal, para la investigación. Bien, a mí, en relación a Lugo, esto fue una tesis general sobre que el secreto del sumario tiene efectos perversos, sobre todo para la parte que se le presume la inocencia, y que deja en manos del poder el imperium, que es el juez, el soberano, de poder estar el tiempo que quiera, y que hay jueces más rígidos y menos rígidos. O que se equivocan más o que se equivocan menos. Bueno, tengo que decir que yo apoyo las resoluciones de la juez, ha dictado un auto y no puede hacerlo alegremente. Pero vuelvo a repetir que pondré siempre encima el derecho penal como derecho garantista y la presunción de inocencia. Bien. Yo quisiera decir, Bien. llevo defendiendo hace 3 años o 4 que no existe presunción de inocencia política. Sigo diciendo que existe la presunción de inocencia personal. Existe la presunción de inocencia personal y esa el señor José Clemente López Orozco tiene todo el derecho del mundo a tenerla. Ahora, seamos coherentes una vez, porque es que hace muy poco tiempo escuchamos al presidente del Tribunal Supremo y presidente del Poder Judicial decir, y basándose incluso además en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, estaba diciendo que, bueno, que el político tiene es algo especial y que frente al escrache, que podría ser considerado una intromisión en su intimidad, pero claro, al ser político, la naturaleza de político no le permite disfrutar de los mismos derechos que un ciudadano normal y corriente. Digo lo mismo para estos casos, claro. Cuando un señor es alcalde de una ciudad... Pero ahí es distinto. No, perdóname, no, es exactamente lo mismo. Es decir, está diciendo, usted no... el derecho a la libre expresión está en su derecho a inmiscuirse en el derecho a la intimidad de una persona con más posibilidades si es político. Es lo que dijo, es lo que vino a decir el pensamiento de Moliner. Vino a decir eso y luego lo ratificaron varios políticos, por cierto. Me parece muy bien. Entonces hay que atenerse a las consecuencias. Si un político tiene una responsabilidad añadida, o sea, un masiva añadido a la responsabilidad de cualquier mortal, acepto su presunción de inocencia como ser humano, individual, pero no acepto la presunción de inocencia política. No es normal que el alcalde de una ciudad en el que se han removido cosas, se han abierto cajones, se han estado tirando de papeles y tantas veces se le ha imputado a él o a sus colaboradores más cercanos, siga siendo alcalde de Lugo. Es que no es normal. Bueno, no es normal. Yo ahí veo una diferencia en esto. Yo no estoy de acuerdo. La bandera de la presunción de inocencia. Para un político no. Ya. Además es que ahí hay datos. Porque no es ningún derecho ser alcalde. Alcalde lo elegimos los ciudadanos. Y además que, óigame, que ya va siendo también hora de que una cosa que sabe todo el mundo, de todos estos contratos de basura, de esto, de la hora, de la grúa, y sabemos que hay apaños y hay gente que cobra, óigame, pues ya es hora de que esto se vaya sabiendo y que se vaya también juzgando y también condenando, porque no, ¿qué les parece? Nada más una pincelada sobre el caso de Pacheco, este famoso alcalde emblemático de Jerez, que decía aquello de esto es un cachondeo. Pues ahora el cachondeo sí le vino 4 años y medio de cárcel. ¿Qué les parece a ustedes que 4 años y medio de cárcel por colocar a 2 amigos del partido en el ayuntamiento y eso, que le caiga esta condena? Yo creo que quien puede mejor hablar del asunto es el... Pero les pregunto en general, uno como periodista, el otro como abogado. Don Antonio Platas va a darnos la verdadera explicación. Yo solamente me remito a que fue sentenciado el exalcalde de Jerez, Antonio Pacheco, al cual tengo un trato personal con él, por su vinculación con el circuito de Jerez de la Frontera, cuando dijo aquello, la justicia es un cachondeo. Sí. Al final, a lo largo de los años, alguien le ha podido dar la razón. Y no digo nada más. Él decía el otro día unas declaraciones ayer y decía, es que a mí me han colgado ahora, quiere que pague yo por Urdangarín, por Pokémon, por Gürtel, por todo. ¿Creen ustedes que es una especie de como de Lola Flores? A ver, como no olvidemos una cosa, él tiene montado en Jerez un partido que es Foro Único, Foro Ciudadano, Foro no sé qué, no recuerdo el nombre, y tiene muchos tentáculos en la
la Junta de Andalucía, que es un hombre que arrastra un poder, un relativo poder, y que, bueno, yo no sé si van a colgarlo o no van a colgarle. Lo que sí creo, don Antonio, es que eso está un poco desmesurado. Bueno, a ver qué nos diga don Antonio. Don Antonio, ¿qué 4 años de cárcel? Don Antonio tiene muy buena información. No condenan a nadie. Díganos, a ver, Magda, sí, que lea hasta donde puede. Don Antonio, lea hasta donde puede. A ver, no necesito leer, Vamos bueno, a ver. es un decir, ya sabes. Es que él no veía un 2-3. Él no veía un 2-3. Es posible que le haya pasado factura, lo pongo en condicional. Es posible que le haya pasado factura su devenir político, su sentencia anterior, su mención de que la justicia es un cachondeo, porque al final lo juzgan jueces. Pero me resisto a creer que haya un motivo de venganza en la decisión judicial. Lo que sí no soy capaz de entender es la rigurosidad de la sentencia condenándolo a ir a la cárcel. Por unos hechos probados, no estoy informado, que son castigados como prevaricación, es decir, resolución injusta, y que tienen como base la colocación de 2 personas en unos puestos dependientes del alcalde, no de confianza, que pudieran ser cubiertos por concurso, que a una persona se le pongan 4 años de cárcel. Eso sí que no soy capaz de entenderlo. Tiene que haber algo más que desconozco, o motivos de agravación, o incorporación de un delito de malversación de caudales públicos, que sí que es un delito muy riguroso en cuanto a la privación de libertad. Solo por un delito de prevaricación me resisto a creer que estén bien. Es que parece que hay falsedad en documento y malversación, me parece. La falsedad documental no suele conllevar tampoco penologías de esta gravedad. A lo sumo, la penología que se deriva del suceso que nucleiza esto, que es el hecho de una incorporación a un puesto de trabajo a 2 amigos que estuvieron desempeñándolo, no debe dar más allá. Que lo hacen todos los políticos, sí, en todas partes. Bueno, pero a mí no me vale, bueno, hábleme de la igualdad desde la legalidad. Vale, no, escuche la frase, que me la han largado en una sentencia. Me querían tirar, sí, es importante, me quieren derribar una casa y yo digo, hay 100 en torno a ella que están ilegales. Y se me contesta con mucha realidad por un magistrado, ábreme de la igualdad desde la legalidad, no desde la ilegalidad. Bueno, justamente voy a hacer una apreciación, porque yo no sé exactamente, desconozco exactamente lo que le ha pasado. Déjeme que le pregunte una cosita, y que, aún a sabiendas de que le faltan datos, que usted mismo lo ha dicho, etcétera, etcétera, ¿cree que puede ser una especie de Lola Flores del 2013? No, en absoluto. No. Yo confío en la judicatura. Vale, bueno, muy bien. Confío en la judicatura. No, decía que yo creo sinceramente que desde la distancia los ciudadanos españoles pueden tener en su cabeza la idea de que hay políticos que llevan mucho tiempo caminando por la cuerda floja y sin embargo hay políticos que no caminan por la cuerda floja y cuando les pasa algo nos llevamos una sorpresa. A mí, cosas que le pueden ocurrir al señor Pacheco, como a otros muchos que han estado en la vida pública española, no me extrañan. Cosas que le ocurran a otro tipo de políticos me suelen extrañar. Y yo le pregunto a Antonio, que es un especialista, supongo que el señor Pacheco será una persona que cuando se presenta ante un juez tiene antecedentes penales. Yo creo que no. Ah, no, aunque haya cumplido sentencia, ya queda limpio. No, vamos a ver, si tiene antecedentes penales, tiene que ser por sentencia firme precedente a la incoación de estos hechos. ¿No fue sentenciado? Fue sentenciado, pero está en grado de apelación, apela al Supremo, ya lo ha dicho. Esta sentencia no es firme. No, la anterior, la de cuando dijo no, que... sí, pero ahí lo absolvieron. Sí. Pero cuando la no tiene eso, además, eso fue... Entonces no tiene antecedentes. Entonces me parece excesiva la pena. Sí. Ahora, insisto... ¿Apeló ya al Supremo? Lo manifestó, sí, que dijo que no estaba conforme y que ejercía su derecho y que lo revocaría en el Supremo. Pero insisto que es una persona, un cargo público, que ha caminado siempre por la... por la cuerda floja. No se vaya a pasar. Claro, lo que pasa es que eso, ¿no? Igualdad, legalidad, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que es que no vemos que nadie que no condenen a. Sí, ahora vamos, ahora ya vamos. Me está recordando lo del cebo. Acaba de llegar. Una última cosita y. Una última cosita, enlazando con lo que antes había dicho Javier de la presunción. Pero no enlace mucho porque tenemos todavía que le acaba de llegar ahora la información. De la presunción de inocencia de los políticos, no de las personas, de los políticos. Yo ahí no estoy de acuerdo mucho, porque para mí no puede haber responsabilidades políticas si no hay responsabilidades penales.
Las políticas son consecuencias de las penales. No, yo no estoy. Si uno se no vamos a iniciar ese debate, es un poco por eso yo lo dejo ya. Mi posición personal. Me rindo, pero... En este caso, concretamente, a mí me parece desde fuera, me parece un exceso. Me parece un exceso la pena establecida, ¿no? Porque incluso parece que está desproporcionada con otras penas por delitos económicos que estamos viendo todos los días, que no tienen esa pena, 4 años de prisión. Sí, sí. Con lo cual, si no me equivoco, es cárcel inevitable. Sí, sí, es inevitable. Son 4 años y medio. Y medio, da igual, bueno, peor aún. Sí. Bueno, entonces, además es un criterio o es una proporcionalidad de pena que aplicada a otros casos similares que andan por ahí, yo creo que les condenarían empecemos a cadena perpetua. Con banca catalana, empecemos con banca catalana, con los Albertos. Perdóname, has mezclado dos cosas, bueno, porque que acaba de llegar cuando habla de prescripción de política es de otros casos, yo no hablaba de Pacheco. Nada más más quiero que me den esta opinión sobre uno de los temas que teníamos que me parece también... Bueno, parece una ocurrencia propia del ministro Arias Cañete, pero no, viene de la FAO, nada menos que uno de los organismos internacionales de la ONU, sobre los insectos como fuente de proteína y que podrían, de alguna manera, contribuir a paliar del hambre en el futuro. Nada más una breve opinión sobre esto, para no dejarlo aquí. Si lo dice la FAO, que es el organismo de las Naciones Unidas para la alimentación y el desarrollo... Nada, lo dicen unos cuantos funcionarios que les pagamos para hacer cosas. Pues entonces, no sé, tendrá razón. Lo cierto es que hoy día la capacidad de producción de alimentos, hoy día, supera primero aquellas negras previsiones maltusianas de que no iba a haber para todos, y hay otros sistemas perfectamente suficientes para alimentar a la población. Es un tema más de decisión política que de decisión técnica. Que lo de la bomba P es una falacia que está ya rebatida por muchos demógrafos, ¿no? Es un problema de voluntad política. Por supuesto, estoy de acuerdo. Teníamos que hacer un especial sobre esto, ¿verdad? A mandar. Pues lo haremos. Don Gaspar. Bueno, esto y luego lo otro. De los insectos. Sí. Lo otro es buenísimo. Ahora vamos con ello. Que vayan poniendo la grabación, el rec play en sus vidrios o lo que tengan para grabar. Bueno, sobre los insectos, yo apunté aquí que tienen cantidad de proteínas, que no producen metano. Yo de esto entiendo poco. Lo del metano es genial. Lo del metano es muy bueno, que tienen eso, proteínas y muchos minerales, pero lo mejor de todo, que es un negocio para las poblaciones rurales. Si empezamos a comer insectos, las poblaciones rurales tienen ahí un fondo de negocio importante. Por lo demás, recuerdo una vez un amigo manchego que lo llevamos a comer un centollito y el hombre no fue capaz, es que estaba viendo una araña, Claro. Está claro. ¿Verdad? Entonces, porque era del interior, claro. Claro, es que fue imposible, ¿no? Sí. Y nosotros comemos angulas que son gusanos. Quiero decirte, esto es cuestión, yo creo que de mentalizarse. Dicen que alimentan mucho. Pero bueno, podemos cultivar y no tenemos que recurrir a eso, ¿no, don Exacto. Antonio? Hay dos caras de esto. Mire usted, no tenemos cultura y nos produce repulsa. Y claro, también en Tailandia tengo compañeros que han estado y tienen colgados los perros y a las 2 horas se los sirven y sí, lo toman. elige. Claro, sí. es un problema de cultura. Si además dicen que tienen proteínas, que tienen fibra y dicen que no engordan, que es un delicatessen, yo creo que en el futuro comemos insectos todos. A ver si no nos vamos a comer unos a otros. Pero lo ve como una ocurrencia o no. No, yo creo que no es ninguna ocurrencia. Forma parte de una ponencia, efectivamente, sobre la alimentación del futuro y también la alimentación animal, que se podría utilizar también para piensos de animales. No es ninguna ocurrencia. Yo creo que nos han hundido. Porque dentro de 20 años no estaremos ninguno de esta vez aquí, claro, pero probablemente los insectos cuesten una barbaridad, porque esto es lo que ha pasado. Siempre que han descubierto algo nuevo, evidentemente siempre llega un listo que dice, bueno, voy a controlar el mercado, si hace falta me cargo unos cuantos insectos para que suba el precio, y al final será un producto de, en efecto, de una delicatessen. Y yo debo decir... Saldrá muy cara, y los pobres infelices que estaban viviendo ahora tan tranquilos en las culturas donde se alimentan de insectos se van a encontrar con escasez de insectos porque algún tipo listo ha conseguido el monopolio. Fantástico. Una vez más, la raza humana demostrando su grandeza. Yo debo decir que me merece muy poca
confianza pues estos funcionarios que tenemos allá pues para hacer este tipo de investigaciones y de escritos. Bueno, pues vamos entonces ya con la bomba, no la bomba P, sino la bomba de... Hoy miércoles en El Hórreo, si no me equivoco, han estado hablando, han exigido que Feijóo aclare esos contratos de su consellería, bueno, de cuando él estaba en la Junta. Esto va a quedar muy rápidamente en el olvido, porque una noticia tapa la otra, ¿no? Atención a todas las fuerzas políticas, porque se están investigando 19 empresas, personas, o sea, personas físicas, personas jurídicas, que tienen mucho que ver con toda esta trama o con toda esta relación que ha podido haber, y ya no soy yo, sino que el propio Alberto Núñez Feijóo lo dijo, citando a la época de Manuel Fraga. 19 empresas que hemos recibido, empresas importantes y nombres con con mucho renombre, digamos, ¿no? Juzgado o periodistas, seguramente se están haciendo ahora mismo ¿y esto quién lo investiga? Un juzgado, un periodista, ahí nos vamos a callar, vamos a mantener el silencio. Ha podido salir de un juzgado que ya está investigándolo y que se nutre de, bueno, pues el periodista encuentra esa información, la tiene y nos la han facilitado. O bien al revés, que a partir de este momento un juzgado se ponga a investigar lo que un equipo de periodistas ha facilitado muy bien documentado. 19 empresas, nombres que daríamos a algunos de ellos y a todos les dirán, pero este es esto y este es esto. O sea que la cosa no ha hecho más que empezar. Las fotos son pasado, sí, y lo que se avecina es... ¿Esto tiene que ver con barcos? Tiene que ver con todo, tiene que ver en realidad con... ¿Es un caso que estaba digamos, fragmentado en diversos juzgados que se centraliza? No, nada. Esto tiene que ver desde el momento que se lanza las fotografías por parte del país que han quedado en nada de Alberto Núñez Feijóo con Marcial Dorado. A partir de ahí se abre una investigación y en este momento hay 19 nombres. ¿Pero qué relación tiene eso con las empresas o con Marcial Dorado? Pues que nace de ahí. Nace de esas fotos, nace de esas fechas, nace de la pregunta que hace el PSOE y la oposición al presidente gallego diciéndole ¿qué le vendió usted a Marcial Dorado? Y creo que es, no sé, 3.000 euros, cosas insignificantes. Eso que no es nada, ha dado como fruto esta investigación con nombres de empresas, pero que muy importantes. Pero esto tiene que ver con Marcial Dorado. Esto tiene que ver, esto nace precisamente desde las fotografías que publica el diario El País de Marcial Dorado con el presidente gallego. Nace de ahí y nace desde esas fechas, Y bueno, a partir de ahí, bueno, pues se entabla una investigación, cosas casualidades en este caso, que llevan a que o bien el juzgado o bien el grupo de periodistas tire por un camino y empiecen a hilvanar pues una serie de nombres que en este momento están 19. ¿Es una investigación del país realmente? No. Uh-huh. Es una investigación que el país me imagino que la utilizará, si llega a ella, claro, pero de momento no. Sí. Y bueno, que esto realmente están involucrados pues miembros del gobierno. Están involucrados de la Junta, altos cargos. Lo que son empresas, sí, vamos a ver, aquí lo que van a... Del PP y del PSOE, ¿no? Del PP y del PSOE. Aquí lo que se está tratando de demostrar, de investigar en este caso, es que tanto esas personas físicas como esas entidades jurídicas pues han tenido un tipo de relación, en algunos casos poco clara, con la administración. Y me remito a las fechas en donde Manuel Fraga era presidente. Y un dato, no he sido yo ni ha sido ningún medio el que ha dicho que ya con Manuel Fraga Marcial Dorado tenía algunas ayudas o algunos convenios. Pero habrá alguien vivo responsable, ¿no? 19. Vale. Por lo menos 19 entidades, personas físicas y jurídicas Pues, o sea que vamos a tener mucha noticia, supongo que ¿no? sí. Esto es la antesala, esto es un trabajo largo y la cuestión estaba en lo que comentábamos pues un poco
a micrófono cerrado con don Tomás Fernández, ¿no? La cuestión es si ese... ¿Y no puede perjudicar algo de alguna manera esto que hemos dicho, el lanzarlo? No, en absoluto. No, ya tiene un camino. Está demasiado fortalecido. Está ya seguro, ¿no? Sí, sí, está muy seguro. Perfecto. Y la duda es, lo digo para los políticos que estén escuchando, ¿quién lo tiene esto? ¿Un medio o el juzgado? Pues igual ya la tienen ambas partes y ahora es cuestión de casar las informaciones. Algunos que se preparen, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, ¿qué les parece a ustedes esto? No soy empresario, estoy muy tranquilo. Ya. A lo mejor hay también por ahí don Antonio lo que está viendo, a ver a quién tiene que defender. ¿Verdad? Trabajo futuro, sí. Exactamente. Sí, porque usted todavía defiende a gente, ¿no? Tengo un despacho con bastante gente, sí, pero no yo, No yo directamente, pero tampoco me gusta decirlo. Aquí se trabaja full time. Usted diga la verdad, tiene unos hijos que son de oro ¿y qué le parece que valen lo que... Parleando a don Antonio, pero ampliándola, no soy ni empresario ni político, o sea, estoy tranquilísimo. Pero también creo que hay periodistas también, por ahí, de eso todo. Es investigando, allá ellos. Don Tomás, ¿qué le parece? Que veremos a ver en qué queda. Ya. Veremos a ver en qué queda. Esto es muy importante lo que ha dicho, veremos a ver en qué queda, porque en general todo esto queda en casi nada. Pero desde el punto de vista que a veces avanzamos demasiado. Nos vamos. Hasta aquí la bitácora de hoy. Don Javier, muchísimas gracias. Un placer, don Gaspar. Ha sido un placer. Muchísimas gracias y gracias por esa noticia, por esa primicia. Don Antonio, gracias. Don Tomás, muchísimas gracias. Igualmente. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos despedimos hasta el viernes, aunque es el Día de las Letras Galegas. Nosotros estaremos aquí con una entrevista con el vicepresidente de la Federación de Libreros de Galicia, que hablaremos un poquito de eso y sobre lo que es el mundo del libro, las ferias del libro que se están celebrando ahora en toda España y, como no, en Galicia. Pues que lo pasen bien, que sean felices.